De la Constitución nos ocupamos en este febrero. Antes, muchos años atrás, quizá 30, tal vez 40, empezaban las clases del calendario tipo A el 2 de febrero, el día 2 de febrero, el de la Candelaria, y se suspendían el día 5, y los niños del tercer año de primaria de la escuela Fray Francisco Aparicio del Lago Chalco 23 en la colonia Anáhuac, teníamos que escribir por orden, por la sugerencia y por la tarea que nos fijaba la maestra Margarita Medina de Gutiérrez, la siguiente frase: mañana es 5 de febrero, Día de la Constitución, y por ese motivo se suspenden las clases. Dos planas que eran 50 renglones, 50 veces, y entonces los niños aprendíamos que el 5 de febrero era el Día de la Constitución. Cuando pasamos a la secundaria empezamos a saber de los constituyentes. ¿Por qué los constituyentes? Pues porque ese grupo de hombres se dedicaron a darnos una ley, la ley fundamental, la que al día de hoy nos rige. No es la primera en la historia de nuestro país, la de 1857, que promulgó el presidente Comonfort, Ignacio Comonfort, y que él mismo desconoció poco después, en aquellos días turbulentos que llevaron finalmente a la presidencia de la República al gran patricio mexicano llamado Benito Juárez García, nacido en Guelatao, en Oaxaca, y que nos dio ley y quería legalidad. Legalidad a la que se refería hace pocas semanas, 2 o 3, en Suiza, en Davos, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, quien sentenció ante un grupo de reporteros que nos hallábamos allí acompañado del presidente Peña Nieto, dijo lo siguiente: a México le hace falta 3 cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Es decir, legalidad. Esto significa observar, respetar nuestras leyes, y de leyes está hecha nuestra Constitución. Se discutió intensamente en Querétaro la que hoy nos rige, la de 1917. Existe, está allí y se puede visitar el Teatro de la República. Se discutió intensamente el artículo 123, que tiene tanto que ver con los trabajadores, con qué régimen, acabar con aquellos malos tratos, las ventajas de los patrones que no tenían los pobres trabajadores, los obreros, derecho de huelga ni de asociación, y eran terriblemente perseguidos, y hasta el exterminio, no solamente la persecución, la cárcel, el exilio, sino hasta perder la propia vida. La Constitución, pues, desde el Congreso, implica la ley por la que nos debemos regir estos 100 y pico de millones de mexicanos. Observarla, cumplirla, conocerla. Antes en las escuelas y hasta a veces algún partido político, no aquí se debe mencionar a ninguno, regalaba en tiempos de propaganda una Constitución. Tiene muchas enmiendas. Algunos políticos como Porfirio Muñoz Ledo proclaman que es necesaria una nueva Constitución. Pero en cambio la distinguidísima historiadora mexicana llamada Patricia Galeana dice que no es necesario, que con cumplir esta como debe ser, tendríamos los mexicanos para vivir en armonía, en buena compañía, como dice el Quijote, llevarnos muy bien y progresar como se quiere como se ha querido siempre, que el país progrese, se reivindique y sea. La Constitución. Por ella existe este Congreso, y aquí se pretende mejorar y darnos mejor calidad de vida, mejor convivencia, leyes que quieren perpetuamente, constantemente mejorarse, como lo exige la condición humana, que evoluciona, a veces involuciona cuando se muestra cruel, sanguinaria, exterminadora, pero todavía, aún así, tiene que vivirse en la Constitución, lo que constituye, lo que nos hace, lo que nos da esencia y nos da motivo de gusto para poder vivir en armonía y en desarrollo. A los niños de hoy deberían enseñarles bien la Constitución, y también a los adultos, porque ya está dicho al principio de esta intervención, de esta breve cápsula, que lo que le hace falta a México es Estado de Derecho y Estado de Derecho. Eso dice el expresidente Zedillo, por algo será. 5 de febrero, Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada de reformarla, vamos a acatarla. Reyes Razo, servidor
Hasta la próxima. Bien, pues en esta ronda, que es la última que tendremos con los señores diputados y con la diputada Padilla, les pediremos a cada uno de ustedes que nos hagan el favor para alusiones y conclusiones disponer del último minuto y medio que les queda. Muy bien. Empezamos obviamente con el señor diputado Jorge Herrera Delgado del PRI. Bueno, yo quisiera decir muy rápidamente algunas cosas. Estamos hablando de una agenda que, nos guste o no, es una agenda que consensamos entre todas las fuerzas políticas. No falta que alguien quiera imponer su minoría y que diga que no son así las cosas y que, bueno, le quiera cargar a mi grupo parlamentario el tema. Pero en lo que he escuchado hay comisiones que son responsables del trabajo, y todos los partidos presiden comisiones. Entonces, es muy cortito el espacio para darnos cuenta que el trabajo en comisiones está respaldado por una actividad profesional de los legisladores. Lo mismo sucede con el trabajo de la Cámara, que no se sigue el procedimiento parlamentario. Las mismas voces que hemos escuchado, que han elogiado, y que lo hago yo también, la conducción de la Cámara en su presidente, que es de un partido distinto al mío, y son las mismas voces que dicen que no lleva el proceso legislativo como se debe. Entonces, hay que tener congruencia para explicarle a la gente sin mentirle cuáles son las cosas. En torno a la actividad económica, yo quisiera decir que México está haciendo todo lo posible para escapar a lo que naturalmente va a pasar en otros países y en otras economías, a la baja. México está haciendo lo necesario para bajar el costo de país, el riesgo de país, y con ello dar posibilidades de crecimiento económico. Lo acabamos de ver con las calificadoras y lo acabamos de ver en un gobierno federal que, junto con una acción que hacemos los legisladores también de nuestro grupo parlamentario, dirigir hacia una parte específica los trabajos de la nación, que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, ciertamente. En esta agenda legislativa yo quiero decir que, sin duda alguna, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir tratando de construir, y solamente quienes se sienten en el piso y quieran ser jalados, pues ese trato van a tener, pero todos podemos aportar, por supuesto que sí. El trato es entre iguales y con madurez. Y bueno, no hay nada rápido, en primer lugar porque los temas se han discutido mucho, pero parece que a veces no nos damos cuenta. En la reforma constitucional, por ejemplo, en la energética, en los artículos transitorios, ahí está perfectamente acotado mucho de lo que ahora vamos a venir a ver en las reformas secundarias. Entonces, nada más hay que tener claridad en el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Diputado Cantú. Sí. Creo que ya la cosa es así entre ustedes, como que ya se traen, ¿eh? Sí, porque se habla de que son temas de hace 30 años y que ya estábamos rezagados. Y efectivamente, hace 30 años, por allá en el gobierno de Miguel de la Madrid, fue cuando se empezó a implementar el asunto de las privatizaciones, el famoso modelo neoliberal, el seguir las instrucciones del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos han traído estas implementación de estas reformas? Pues más miseria, más desigualdad, un pésimo crecimiento económico, un estancamiento económico más que crecimiento. Hubo países que fueron más rápidos en implementar el modelo neoliberal. Argentina, por ejemplo, el presidente Menem y sus legisladores lo hicieron en un periodo. Pero ¿qué pasó con Argentina? Entró una crisis económica. Cuando estaba dinero, le dijeron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues si no tienes nada, ya todo lo privatizaste, no vales nada, no te podemos apoyar. Y ahora Argentina ya viene al revés. Ya sacó a Repsol, que era uno de los que manejaban el asunto energético, está nacionalizando, está tomando el control de su energía. Y así otros países como Bolivia, como Ecuador, etcétera. Entonces vamos rezagados por el camino equivocado, cuando ya otros países que fueron muy aplicados con las instrucciones del Consenso de Washington ya vienen de regreso y nosotros todavía vamos hacia el voladero. Por eso el PT estuvo en contra de estas reformas mal llamadas estructurales y vamos a seguir luchando para que se reviertan y para que el pueblo de México, mediante consulta ciudadana, imponga su voluntad. Muchas gracias. Diputado Rivadeneira.
Sí, muchas gracias. En primer lugar, señalar que para Acción Nacional esta legislatura pues ha sido pues muy gratificante, justo por lo que comentaba en mi intervención anterior, porque estamos logrando plasmar objetivos y propuestas que históricamente habíamos puesto sobre la mesa y en la discusión nacional. Afortunadamente, quienes en el pasado se habían negado a discutirlas, las habían bloqueado, hoy nos acompañan y las aplauden. Por supuesto, hay que hacernos cargo de que la aplicación, no solamente en torno a las reformas de leyes secundarias que se requieran, sino como también señalaba, en la aplicación ya de la política pública se lleven a buen término. Por ejemplo, en materia energética, el PAN ha hecho mucho énfasis en que el manejo de los recursos excedentes que resulten justamente de una mayor producción de energéticos, pues se destinen para los propósitos que deben destinarse y con transparencia. En este rubro, por ejemplo, hay un gran pendiente en el que nosotros haremos énfasis en este periodo también. Todo el modelo de combate a la corrupción pues está detenido. Al inicio de esta administración fue sugerido el hecho de que habrían de proponer un nuevo modelo. Seguimos a la espera de que con responsabilidad el Ejecutivo envíe una propuesta. Ello no ha detenido el hecho de que nosotros preparemos iniciativas para justamente asegurarle a los mexicanos que los recursos adicionales que se generen por el crecimiento de nuestra industria energética, pues vayan en beneficio de todos, no de unos cuantos, que se utilicen con absoluta transparencia y que finalmente resulten en un desarrollo para todos los mexicanos. Muchas gracias. Señor diputado Jorrín, sus conclusiones, por favor. El tema era agenda legislativa. El Movimiento Ciudadano, entre los puntos más importantes que tiene para este periodo, es el tema de educación, el tema de salud, el tema energético, el tema de darle la libertad y la oportunidad a los municipios de crecimiento y además de que tengan recursos, aparte de los propios, tengan recursos de la federación, que recauda la federación para que puedan ser realmente autónomos. En el tema de educación se requiere modificar los planes y programas de estudio. El esquema que está manejando educación pública es muy limitado, tiene que haber una transformación muy importante, temas de cultura, pero también temas de la vida práctica y de actualidad. En el tema de salud tenemos que trabajar sobre todas las direcciones para atender la salud del país, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE y como en los demás hospitales, ya sea municipales o estatales. Tenemos un grave problema de desabasto de medicinas y tenemos otro grave problema en donde no hay camas suficientes para atender a los enfermos. Una operación te puede tardar, un candidato para ser operado te puede tardar de 3 a 4 meses y si es un tumor maligno ya es demasiado tarde. En el tema de energéticos tenemos que cuidar las reglas secundarias, las leyes secundarias para evitar temas tan importantes como qué pasaría y quién va a pagar en caso de que explotara un pozo de los que están, en concesión, y quién va a pagar los daños ecológicos, en qué porcentaje se van a pagar esos daños ecológicos, o si la empresa viene y se registra con un capital menor y dice quédense con la empresa, pero yo ya no pago daños. Muy bien, muchas gracias. Señor diputado Cuellar. Con mucho gusto, Rafa. Tenemos que enfrentar este periodo como un gran reto, como una gran oportunidad para todos. Mientras no esté bien la economía, mientras no esté bien la seguridad, mientras no esté bien la salud, la educación, hay todavía mucho que hacer. Y estas leyes secundarias nos dan esa posibilidad de mandar un mensaje a todas las mexicanas y mexicanos de que es necesario que los legisladores aporten esta responsabilidad al proceso. Yo quiero decirte que además de todos estos temas que se han venido ya comentando, el PRD va a insistir en los más de 4,5 billones que se aprobaron en el presupuesto de egresos de la Federación. Le vamos a dar seguimiento para que las grandes obras, la inversión en infraestructura y todos estos recursos que se dieron realmente tengan el mejor fin. El PRD también va a insistir en el tema del campo y en el tema de salud. Mientras no haya desarrollo en la zona del campo, va a ser imposible que empecemos
en la soberanía. Y finalmente el PRD va a trabajar de manera muy consistente en el tema de la reforma política para el Distrito Federal. Esta es una asignatura pendiente, no era un tema de rebote, no era un tema de compensación. Necesitamos que el Distrito Federal tenga los ciudadanos las libertades y los derechos. Por eso es que esa es la agenda que nosotros prefiguramos y vamos a insistir, le hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios que en el caso del Distrito Federal hagamos un esfuerzo porque por fin en esta Ciudad de México, la capital del país, tenga su propia constitución política. Muchas gracias. Terminaremos esta emisión con sus palabras, diputada Padilla, por favor. Bueno, yo quisiera finalizar diciendo que como Partido Verde sentimos una gran responsabilidad por dejarle a nuestros jóvenes que vienen un México próspero, un futuro, un México que esté a la vanguardia, y por eso nuestro punto número 1 en nuestra agenda es impulsar en todo lo que podamos nosotros estas reformas en las leyes secundarias para que pues México esté ya a la vanguardia y no estemos instalados en el pesimismo y que no podamos caminar. También tenemos dentro de nuestra agenda, ¿verdad?, aparte de en el medio ambiente, desarrollar programas para la tala inmoderada que sufren nuestros bosques, el proveer nuestros mantos acuíferos que realmente se puedan estar alimentando constantemente. En infraestructura también tenemos cuestiones como el desarrollo de un sistema ferroviario para conectar zonas fronterizas, puertos, ¿verdad?, las zonas metropolitanas, y así pues tratar de utilizar menos contaminantes, el uso de ciclovías. Y en salud estamos preocupados también ahorita que estamos siendo el país con más niños obesos, ¿verdad? Estamos preocupados en que en los colegios hayan pues, ¿cómo se puede decir? Doctores o programas en el que se pueda darles a los niños no solamente materias en salud, sino alimentación sana para que puedan pues no ser niños gordos y que nos vayan a repercutir después en nuestro sistema de salud, que a la larga pues no vamos a poder, como ya decían, pues tenemos tantos problemas, un rezago, y no vamos a poderlos pues solucionar. Y en educación, ¿verdad?, pues estamos preocupados porque realmente nuestros sistemas evaluativos, pues tanto de nuestros profesores como de nuestros niños, pues sean acordes para que pues podamos ser un número 1 en educación, formar gente capacitada para que seamos competitivos. Pues muchas gracias a todos ustedes y sobre todo muchas gracias a usted que nos acompañó. Ojalá que todo esto le haya sido útil y les sirva para formarse una idea de qué es lo que están haciendo aquí desde el Congreso sus representantes, bueno, y mis representantes también. Gracias. Gracias. Gracias.